Trabajo social es una profesión que puede intervenir en diversas situaciones. En esta ocasión se visualizará el campo de la intervención en crisis y resolución de conflictos, con la finalidad de que el trabajador social visualice un quehacer profesional más amplio. Intervención en crisis y trabajo social. Comprenderemos que una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización cuya característica se basa en que la persona es incapaz para manejar la situación problema a enfrentar. Trabajo social constantemente es el primero en entablar una relación con los usuarios de las instituciones, por lo que debe de tener conocimientos básicos para orientar y apoyar a la persona que enfrenta una crisis en alguna etapa de su vida. Existe un sinfín de elementos o factores que lleven a una persona a enfrentarse ante una crisis, el cual puede ser un hecho natural o imprevisto, de manera repentina, urgente, peligrosa y con un impacto potencial. La salud y muerte repentina, el crimen, los desastres naturales, la guerra o hechos relacionados, la familia y la economía, son situaciones que la sociedad enfrenta día tras día, las cuales cambian la vida de las personas de diversas maneras, por lo que las personas que no desarrollan la resiliencia o no saben cómo enfrentar la situación, desarrollarán una crisis. Si el trabajador social interviene de una manera eficaz, contando con los conocimientos necesarios, ayudará a la persona a visualizar una oportunidad al momento de enfrentarse a la crisis. Por lo tanto, intervenir con una persona en este estado emocional, se debe de considerar una intervención inmediata, como orientadores, escuchando a la persona y buscando junto con ella posibles soluciones. El término resiliencia se utiliza para describir las adversidades que enfrentan los seres humanos, ocasionando un cambio resentido en los aspectos de su vida, y que a su vez los afrontan, transformando el dolor y la inestabilidad en algo positivo para su vida. Rocamora, 2006, menciona que una persona que es resiliente tiene dos aspectos a resaltar. El primero hace referencia en la resistencia a la destrucción, mientras que el segundo es la capacidad para reconstruir sobre circunstancias adversas. Por lo que se reconoce que toda persona tiene la capacidad de enfrentar las adversidades, mediante el optimismo, conociendo sus posibilidades y habilidades, para transformar su realidad de dolor y adquiriendo un nuevo sentido. Cuando la persona que enfrenta la crisis no es capaz de visualizar la salida, debido a su nivel de resiliencia, el trabajador social puede intervenir, ya que es un profesional que ayuda a la persona a enfrentar la crisis, con la finalidad de que la persona obtenga un conocimiento o beneficio ante la crisis. Se debe de tener en claro que la resiliencia no es una característica con la que se nace por herencia o genética, sino que todos tenemos la capacidad de desarrollarla en base a las experiencias, la autonomía, creatividad, habilidades, entre otros aspectos. Por lo que no todas las personas actuaremos bajo la misma reacción en la idéntica situación. El modelo resiliente que Trabajo Social maneja pone un énfasis mayor en las capacidades y habilidades de la persona, poniendo un grado más de atención a los recursos con los que cuenta el individuo y no en sus defectos. Por lo tanto, es importante orientar a la persona para que se reconozca con sus cualidades y características que la diferencian de las demás personas, ya que la confianza en sí mismo será la clave principal del modelo y que éste tenga el impacto esperado. En algunas ocasiones, el usuario puede confundir la resiliencia con la resistencia total y absoluta al daño, entre otras características. Pero el trabajador social debe establecer que es una capacidad que el usuario tiene y de él depende si la desarrolla o no, por lo que la aplicación de la misma depende de la persona que se encuentre en la situación a enfrentar. Cuando una persona llega con el trabajador social en un estado de crisis, este debe de ayudarla, brindándole primeros auxilios psicológicos, el cual consiste en 5 pasos, los cuales son: primero, realizar contacto psicológico. De manera que el trabajador social trata de reducir el aturdimiento emocional, mediante una comunicación física, verbal y no verbal, para reactivar las capacidades de resolución de problemas, de manera que el paciente debe de sentirse escuchado, aceptado, entendido y apoyado. Segundo, análisis de las dimensiones del problema. El objetivo principal que buscará el profesional es jerarquizar las prioridades a solucionar,
desde la perspectiva del usuario, enfocándose en el pasado inmediato, qué pasó, presente, quién está implicado, qué situación se vive, dónde, cuándo, cómo, y futuro inmediato, identificando las potencialidades, y considerando lo que pasa si no se soluciona. Tercero, análisis de posibles soluciones, donde se buscarán las soluciones alternativas, en conjunto con el usuario, para atender las necesidades inmediatas, analizando pros y contras. Lo anterior en base a cómo anteriormente ha solucionado problemas el usuario, más una lluvia de ideas, se obtendrá una solución mejorada. Cuarto, ejecución de la acción concreta. Ayudar a ejecutar alguna acción para solucionar la necesidad inmediata, en donde el trabajador social tendrá que elegir la mejor opción. El primero es el papel de directivo, en el cual se habla de la situación, después el trabajador social y el usuario adquieren responsabilidades, y hacen un convenio que incluye a terceras personas. Por otra parte está el papel de facilitador, en donde se habla de la situación, haciendo que el usuario adquiera responsabilidades, y terminan con un convenio entre trabajador social y paciente. Quinto, seguimiento, en donde el trabajador social checa el alcance de las soluciones, completa el circuito de retroalimentación o retroalimentar si se lograron las metas. Los conflictos son parte de nuestra vida, dado que estamos inmersos en la interacción con personas todos los días, y por lo que se considera que el conflicto también es una gran fuente de aprendizaje, siempre y cuando la persona lo sepa manejar. Según Edward de Bono, el conflicto es un choque de intereses, valores, acciones o direcciones. Por lo que el conflicto se refiere a la existencia de este enfrentamiento, iniciando cuando el choque tiene lugar. Los tipos de conflicto que se manejan los trabajadores sociales son: conflicto interpersonal. Ocurre entre las personas individuales, ya sea entre esposos, jefe y subordinado, amigos, entre otros. Conflicto intragrupal. Se da dentro de un pequeño grupo. Por lo que en este nivel el trabajador social analiza cómo afecta el conflicto a la capacidad del grupo para resolver sus disputas y buscar una solución para que el grupo continúe con sus objetivos. Conflicto grupal. Es producido entre dos o más grupos, es decir, dos naciones, sindicatos, etc. En este nivel el conflicto es contado por la cantidad de personas implicadas y las interacciones de las mismas. El trabajador social, como mediador, para la resolución de conflictos, debe de conocer las destrezas a implementar, con la finalidad de que las partes que discuten, encuentren una solución, ante la problemática, contemplando que los involucrados se vean beneficiados justamente, evitando las rivalidades, y adquiriendo conocimientos, además de la solución del conflicto. Las destrezas que debe de conocer y utilizar el trabajador social para solucionar un conflicto son: ganar-ganar, la cual busca que todos los involucrados adquieran el beneficio que buscan, exponiendo sus necesidades, para poderse adaptar ante las mismas y así atacar el problema. Respuesta creativa, en donde se ven los problemas como aprendizaje, por lo que todo conflicto es una oportunidad. Empatía, donde lo principal es escuchar activamente, mediante una conexión usuarios y trabajador social. Asertividad, donde se expresa la situación sin levantar las defensas de la otra persona. Ver cooperativo, donde se exploran las dificultades para poder redirigir la discusión, enfocándose en las posibilidades. Manejo de emociones, lo que busca expresar los sentimientos de forma coherente, evitando ocultarlos, de forma personal y con las personas que se está tratando. Disposición para resolver, analizando las oportunidades, proyectando las actitudes y acciones relacionadas con el conflicto, y finalmente teniendo en cuenta la personalidad de los involucrados. Bosquejo del conflicto, donde se definen las situaciones necesarias para enmarcar las necesidades y preocupaciones comunes. Desarrollo de opciones, lo cual se desarrolla en base a lo construido, estimulando la búsqueda de opciones, haciendo partícipes a los involucrados para llegar a un acuerdo. Negociación, en donde se establecen los acuerdos de la resolución de problemas. Introducción a la mediación. La intervención de trabajos sociales para orientar a los involucrados hacia una solución. Ampliando perspectivas,
para analizar la problemática desde diversas perspectivas, formulando un abanico de posibilidades. Por lo anterior, se puede llegar a concluir que, dentro de la labor del trabajador social, se interviene en situaciones problema o de crisis con los usuarios y sus relaciones humanas, por lo que el trabajador social debe de contar con los conocimientos y desarrollar sus habilidades para poder brindar un servicio adecuado ante las diversas situaciones en las que interviene. Por otro lado, el trabajador social debe de reconocer cuando el problema es complejo y se encuentra fuera de su alcance la solución, por lo que se debe de canalizar con el experto en el área. Aunque la intervención por parte de trabajadores sociales se ha limitado en instituciones, se debe comenzar a diseñar y explorar nuevos horizontes en el quehacer profesional. Para poder transformar esta situación es necesario que el trabajador social tome en cuenta las herramientas con las que se forma para encaminarlas hacia la intervención de forma innovadora. Ciertamente falta mucho por hacer, pero si se inicia con la apertura del trabajador social para adoptar a la mediación e intervención en crisis como parte de su labor, poco a poco la realidad irá cambiando. Para ello se debe de tener en cuenta que aunque existan diversas disciplinas que también pueden intervenir, el trabajo social cuenta con una formación y conocimientos multidisciplinarios, los cuales debe de tomar en cuenta en todo momento de su quehacer profesional.